nosotros queremos, en segundo lugar, habiendo visto en la primera conferencia cuáles son las responsabilidades, las cualidades, las cualificaciones que la Biblia establece para el ministerio pastoral, ya vimos que tenemos que elegir pastores conforme a la mente de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y la mente de Dios es que sean hombres, varones masculinos, que tengan un carácter irreprensible, un hogar irreprensible, buen testimonio de los de afuera, don de enseñanza. Ahora vamos a ver cuáles son las responsabilidades de los pastores y cuáles son las responsabilidades de la iglesia para los pastores. Esto es muy importante porque si no tenemos claro cuáles son las responsabilidades de cada uno de nosotros, tanto de los pastores para la iglesia como de la iglesia para los pastores, entonces nosotros no vamos a tener claro el ministerio pastoral. Primero, el ministerio pastoral no es un diseño, una invención de los hombres, es un diseño divino. Los pastores tienen responsabilidades dadas por Cristo que no pueden ser delegadas o ignoradas, pero al mismo tiempo la iglesia tiene deberes hacia sus pastores. Sin ellos el ministerio pastoral se debilita. Y esas son las dos cosas que logran un equilibrio, que hacen que tenga esto: salud. Una iglesia saludable es una iglesia cuyos pastores saben lo que tienen que hacer y la iglesia sabe lo que tiene que hacer hacia sus pastores. Y eso va a lograr la salud de la iglesia. Una iglesia no puede funcionar adecuadamente si hay una deficiencia notoria en uno o en otro. La salud espiritual requiere un ecosistema, un equilibrio perfecto entre estas dos cosas. Y es ahí donde quiero que vayamos. Ahora, permítanme, antes de pasar a esto, leerles Efesios capítulo 4 y vamos a orar. Efesios 4, 8 al 11. Alguno de ustedes que lo busque, algún hermano me ayuda leyéndolo y oramos después de que leamos este texto. Efesios 4, 8 al 11. A ver si ya los espejuelos. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 11. ¿Qué dice? Muy bien. Entonces, hermanos, yo creo que lo leíste al revés, ¿verdad? Sí, leíste de abajo para... Ah, bueno, sí, sí. Este texto nos enseña que Dios es el que da dones, que Dios es el que lo da. Nosotros no lo damos, es Dios el que da dones. Y esa palabra dones implica también Dios es el que regala a estos hombres dones a la iglesia. Vamos a tener un momento de oración. Padre, ahora te pedimos nuevamente que tú nos hables a través de tu palabra y que seamos bíblicos, que seamos escriturales, para que podamos cada uno de nosotros tener el conocimiento claro de tu palabra para establecer pastores, ancianos, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Así que, hermanos, el origen del llamado al ministerio pastoral consiste en, pásame la próxima diapositiva, hermano. En Dios. Vemos que nuestro trabajo como iglesia es ver el don que Dios le ha dado a la iglesia. Nosotros no tenemos que inventar los hombres. Dios ha dado dones a la iglesia, Dios ha dado regalos a la iglesia y nuestro trabajo como iglesia es encontrar esos dones. ¿Estamos claros? Pero eso lo hacemos cuando tenemos una iglesia instruida. Que por eso es que traemos estas conferencias, para que usted esté instruido de cuál es la voluntad de Dios y cuáles son los hombres que nosotros tenemos que establecer en el ministerio. Así que Dios es el que imparte el llamado, solo Dios da los dones, solo Dios da la capacidad. Así que, ¿y cómo nosotros podemos saber cuáles son los hombres dones que Dios ha dado a la iglesia? ¿Cómo lo sabemos? ¿Por un sueño que tuviste anoche? ¿Por un profeta? No, por la palabra. Por eso la palabra. Por eso 1 Timoteo 3 y Tito 1, viendo las cualificaciones pastorales, que la vimos en la primera conferencia, es la que provee el estándar, los requisitos innegociables dejados por el Señor. Yo no sé cómo en otras iglesias
no se hace énfasis en estos dos textos, 1 Timoteo 3 y Tito 1? Porque estos dos textos es como cuando tú vas a un trabajo, cuando tú aplicas para un trabajo, ¿qué es lo que cómo tú aplicas? Ustedes han aplicado para trabajo en una cosa que se llama Indeed. ¿Tú has aplicado eso? No, ahí te dice las características que tienes que tener y los requisitos. Te aparece y tú dices, tienes que ser astronauta. Y tú dices, yo no soy astronauta. Yo ni aplico. Yo no aplico. Yo no aplico. Tienes que tener una licencia de camiones. A lo mejor mi hermano puede aplicar, pero yo no tengo licencia de camiones. Ahí mismo dice, ay, no tengo que pasar para otro. El ministerio pastoral tiene requisitos que están en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Y si ese hombre, por mucho que me caiga bien, por mucho que sea, no tiene esas cualificaciones, no puede ir al ministerio, falló. En ese sentido, no es que, por lo menos en este momento, en el momento que tú estás entendiendo, ¿entienden lo que les digo, hermano? Porque Dios es el empleador. Dios es el empleador. Y Dios ha puesto esos requisitos en la palabra. Por lo tanto, por eso la primera conferencia viene esta, la segunda. Ahora, Dios es el que da los dones, lo descubrimos a través de la palabra, pero la iglesia tiene también una responsabilidad. Y la iglesia reconoce, autentica. La iglesia no hace pastores. Los pastores los hace Dios. La iglesia los filtra, los reconoce a través de la palabra a esos pastores. Yo creo que esa diapositiva, si no la supiéramos de memoria, estamos salvados. Dios da los dones, Dios establece los requisitos porque Él es el empleador. La iglesia reconoce a esos dones, los reconoce a través de la palabra, los reconoce. ¿Tenemos eso claro? Ahora vamos a ver cuáles son. Muy bien. Ahora, ya vimos a un hombre que tiene estas cualificaciones. Dios da este don. La palabra dice cuáles son las cualificaciones, la iglesia los reconoce. ¿Para qué elegimos pastores? Y estos son los deberes del ministerio pastoral. Por eso esta conferencia es mucho más corta, porque no quiero atiborrarlos, quiero que tengamos las cosas resumidas y claras en nuestra mente. Los pastores están llamados a hacer 5 cosas en la iglesia. 5. Todas las demás sobran. Déjame decirte que 5 que a veces no damos abasto. Primera cosa que el pastor está llamado a hacer es a alimentar el rebaño. Ese es el ministerio principal del ministerio pastoral. El ministerio pastoral existe para alimentar a la grey. Eso es un pastor. Nosotros vemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, o sea, me alimentará. Dios es el pastor soberano. Los pastores humanos hacemos lo mismo. Llevar a las ovejas a aguas de reposo, que es la palabra de Dios. Llevar las ovejas a pastos verdes. Por lo tanto, la principal función de un pastor es traer la palabra. ¿Cómo la trae? En los sermones. ¿Cómo la trae? Aconsejando. ¿Cómo la trae? A través de la instrucción privada. ¿Cómo la trae? Exhortando, reprendiendo. La palabra, por eso el ministerio pastoral se llama el ministerio de la palabra. Eso es el ministerio pastoral, el ministerio de la palabra. Por eso somos pastores. Los pastores llevan las ovejas a rebaño. ¿Cómo se llama más este ministerio? ¿Cómo se llama más el ministerio? Ahora después les voy a poner otro nombre. Se llama presbíteros, gobiernan la grey. La segunda función de los pastores es pararse al frente, dirigir, tomar decisiones. El pastor gobierna la iglesia. Gobierna la iglesia. Por eso hay muchos textos en la Biblia que nosotros lo vemos donde el pastor, la palabra pastor más bien se debería traducir gobernador. ¿Dónde? ¿En qué texto? En el texto que leyó Chaple, que lo leyó como dice la Reina Valera, pero el griego de Hebreos 13 es obedeced a vuestros gobernadores. Eso es lo que dice ese texto originalmente. Lo que pasa es que cuando el traductor bíblico fue a traducir ese texto, claramente ahí está hablando de los pastores
Y él no quería que fuéramos a asumir que estaba hablando de gobernantes civiles. Por eso es que, pero el énfasis de ese texto es que los pastores gobiernan la iglesia, obedeced a vuestros gobernadores. Los pastores gobiernan la iglesia, no a nombre propio, a nombre de Dios. Él es la cabeza, nosotros somos mayordomos, gobernadores de la iglesia. La tercera función del pastor es supervisar la iglesia. Supervisar la iglesia. ¿Algún hermano que lea Hechos 20:28? Ese es un texto importantísimo. Deberíamos siempre, el que quiera saber del ministerio pastoral debería leer, debería estudiar Hechos 20:28. ¿Qué dice? Ese texto que acaba de leer el hermano le dice a los pastores dos palabras al menos. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. ¿Se dan cuenta? El texto dice dos cosas que ¿cómo tú le puedes llamar al pastor tuyo? ¿Cómo le puedes llamar? Pastores. ¿Cómo le puedes llamar? Obispos. Fíjate que os ha dado como obispos para apacentar. Obispos, pastores. ¿Se dan cuenta? La palabra obispo no es una palabra rembombante, que hoy la conocemos así como gente que tiene dinero, un carro del año, ¿no es verdad? A veces pensamos. La palabra obispo es la palabra episcopos. Episcopo significa el que mira, el que mira. El pastor tiene que ser alguien que mira a las ovejas. El pastor tiene que ser alguien que supervisa la grey. Los pastores en las reuniones pastorales, cuando somos un grupo de pastores, nosotros nos reunimos todos los jueves. En nuestras reuniones pastorales, la primera cosa que se trata, ¿ustedes saben qué cosa es? El estado de la iglesia. Nosotros, en cada reunión pastoral, nosotros tenemos listas de casos críticos, en terapia intensiva, en recuperación, en sala de emergencia o listo para el alta del hospital. ¿Entendemos lo que quiero decirles? Casos críticos, hermanos, que están mal, que tenemos que esforzarnos, nos los distribuimos. Hermanos, casos de emergencia, hermanos que hay que sacar de un apuro. Hermanos, esta semana todos los pastores conversamos con alguien todas las semanas. Tenemos una supervisión, una consejería con alguien y con varios. Y nosotros lo llevamos a reporte de las reuniones. Fulanito de tal está pasando por esto, menganito de tal está pasando por esto. Y todos los hermanos de la iglesia saben que lo que se dice a un pastor lo van a conocer todos, porque todos somos pastores de la iglesia. Y entonces lo que está pasando aquí es que los pastores supervisamos, porque déjenme decirle algo, que Hebreos dice algo que yo de verdad, que yo dije, cuando yo entendí ese texto, dije, en lo que yo me he metido, como aquellos que van a dar cuentas, como los que van a dar cuentas. Mi hermano, nosotros vamos a dar cuenta por las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. ¿Cómo la vamos a dar? Mira, yo no sé. Yo sé que la salvación no la vamos a perder, pero por lo menos 2 cuerazos nos van a dar. Vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta. Y como yo soy responsable por tu alma, yo te voy a decir lo que está mal. Te guste, no te guste, de que pongas bravo conmigo o no te pongas, para yo poder decir junto con el apóstol Pablo en Hechos, ¿alguien se sabe el texto? Estoy libre de la sangre de ustedes. Eso llegó a decir Pablo. Pablo les dijo, yo os he enseñado desde el púlpito y por las casas todo el consejo de Dios, por lo tanto estoy libre de la sangre de ustedes. El pastor es alguien que entiende el compromiso y por lo tanto es alguien que puede decir, yo te he exhortado, yo te he disciplinado, yo te he reprendido y tú sigues en tus pecados, por lo tanto yo estoy libre de tu sangre. Entonces, la tercera tarea pastoral es la tarea de supervisar, velar activamente por las almas de la grey. Es un obispo, es un episcopo, está supervisando la grey. Está supervisando la grey. El pastor no puede sentarse nunca más, cuando tú eres elegido pastor, puedes sentarte en un banco y decir, no, ya, lo que pasa aquí no me preocupa, yo cojo y me voy.
cuando termina me voy. No, el pastor es alguien que sabe que cada miembro de la iglesia es su responsabilidad. Cuarto, el pastor es alguien que amonesta como parte de su labor pastoral. Corregir con amor a los miembros de la iglesia. Primera a Tesalonicenses 5:12. ¿Qué dice, hermano? Alguien que me ayude leyéndolo. ¿Qué dice? Primera Tesalonicenses 5:12. ¿Lo tienen? ¿Qué clase de texto es? Ahí están resumidas las tres cosas que les he dicho. Reconozcáis a los que trabajan. Ay, tú no trabajas, tú eres pastor. Tú no trabajas. Tú no sabes lo que es trabajo. Tú lo que te dedicas a ser pastor. No, hermano, el pastorado es un trabajo arduo. Es un trabajo arduo. Reconoce a los que trabajan entre vosotros. Os presiden. ¿Qué hace el pastor? Gobierna. ¿Te das cuenta? Gobierna. Y os amonestan. El pastor no puede ser insensible o no puede ser lejano a la exhortación y a la reprensión. Eso es parte de su trabajo. Y déjame decirte que a mí me quería todo el mundo cuando me eligieron pastor y ya no es todo el mundo. Porque tú eres popular y eres lo máximo hasta que tienes que amonestar por la escritura. No hay ningún pastor que haga bien su trabajo que no caiga mal en algún momento. Que nuestro trabajo es caer pesado. Con amor, pero caer pesado. Decir no, es como nuestros hijos. Los hijos que dicen, ay, mi papá, eso es lo mejor que hay. Olvídate, ahí hay algo. El papá ese no dice que no nunca. El trabajo de los padres no es ser amigo de los hijos. El trabajo de los padres es ser padre. Amoroso, pero ser padre. El padre tiene que decir que no. El padre tiene que decir, tiene que poner tropiezo al pecado. El pastor tiene que amonestar, tiene que reprender y tiene que ponerse colorado ante el pecado. Entonces, sí, el trabajo del pastor es a veces, es un trabajo que no es bien acogido en muchas ocasiones, aunque yo espero que todo cristiano fiel entienda que la amonestación hace bien a su alma, y hace bien a su alma. Y en quinto lugar, el pastor intercede por la congregación, ora por ella, intercede delante de Dios por la congregación. Hermano, ese es las dimensiones del deber pastoral. Todo pastor, cuando usted ponga un pastor sobre esta iglesia, usted está diciendo ese día que usted le está dando estas 5 responsabilidades. Y miren lo que dice aquí abajo. Esto es muy importante. Cualquier otra cosa. Pónmelo para arriba, hermano, porque eso es tan importante que vaya. Cualquier otra cosa que los pastores hagan no puede ser en detrimento del deber fundamental de alimentar el rebaño. Cualquier otra cosa que tú le pongas al pastor, el pastor tiene que entender que su tarea es esta y nada puede sacarlo de esa tarea. Tú tienes que tener claro cuando tú eres pastor de la congregación cuál es tu función. Y todo lo demás debe ser delegado o por lo menos no puede ser en detrimento de estas cosas. ¿Estamos claros en esas cosas? Sí, nosotros quisiéramos que los pastores estuvieran en todas las actividades de la iglesia. Pero nosotros tenemos que entender que el pastor tiene una función. Oye, pero el pastor no vino a jugar pelota hoy. Sí, está preparando el sermón del domingo. Tú no puedes dejar el sermón del domingo por tratar de ser sociable con los jóvenes de la iglesia. Y uno trata de hacerlo. Nosotros al principio, nosotros somos 5 pastores. Al principio queríamos estar los 5 en todo. Los 5 en todo. Hasta que uno de nosotros dijo, hermano, no podemos estar los 5 en todo. No podemos. No podemos los 5 estar en todas las cosas. No podemos los 5. Hay una boda, estábamos los 5. No, mi hermano, hay una boda, tenemos que ir 1 o 2. Porque
no podemos estar los 5 en todo. Esa es la eficiencia del gobierno, porque no, la labor pastoral no puede dejar en detrimento estas 5 funciones. Y a veces nosotros vemos en iglesias por ahí los pastores metidos en los negocios de, hermano, el pastor no está llamado a que él sea el que compre el local, el que compre el terreno de la iglesia. El pastor gobierna la iglesia, toma decisiones en cuanto a eso, pero aprendamos cuando tengamos diáconos, aprendamos a delegar las cosas ejecutivas, las cosas prácticas de la economía de la iglesia en los diáconos, en otros hermanos. El pastor no es el hombre orquesta, y esas cosas son cosas importantes. Ahora, miren esto. Esto se llama la paradoja del gobierno congregacional. Y alguien de ustedes dirá, ¿tenemos un gobierno congregacional? Bueno, de acuerdo a como tú lo veas. Si tú ves el gobierno de la iglesia como un gobierno congregacional en el sentido de que cada decisión la toma la mitad más uno, no es lo que la Biblia enseña. La iglesia no es una democracia. ¿La iglesia qué cosa es? ¿Qué es la iglesia? Muy bien, mi hermana. La iglesia es una teocracia, porque la iglesia es un reino. ¿Ustedes saben qué cosa es un reino? ¿Qué cosa es un reino? Un reino es un pedazo, una provincia, un estado que tiene un gobernante. ¿Quién es? Un rey, pero no un rey como los de ahora, que no pintan ni dan color. El rey del reino es como los reyes antiguos. ¿Se acuerdan los reyes antiguos? Los reyes antiguos tomaban todas las decisiones. La iglesia es un reino que tiene un rey, que es Jesucristo. Un rey absoluto. La iglesia no es una democracia. Quitémonos eso de la cabeza. La iglesia es gobernada por un rey, que es Jesucristo, a través de su palabra. Y en la iglesia se debe hacer lo que la Biblia dice, porque es la voluntad del rey. Por lo tanto, el gobierno de la iglesia no es congregacional en el sentido de que mañana aquí está vamos a pensar que tenemos un pastor ya, y el pastor trae a la iglesia hace una reunión en contra. Esto se ve, mis hermanos, esto no es una cosa hipotética. Yo conocí una iglesia donde creían en este gobierno congregacional, la iglesia se reunió y determinó que debían pasar el culto para el sábado en vez del domingo. Ya, no reunirse los domingos porque el lunes hay que empezar a trabajar para coger el domingo, para ir al mall, para lavar. Hermano, pero es que eso va en contra de la voluntad del rey de la iglesia. El pastor de aquella iglesia les decía, esto no es una cuestión de preferencia. Es que la Biblia enseña categóricamente que el domingo es el día de la resurrección, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan hecho. Hermanos, esto no es una cuestión de que podamos tomar una decisión. Bueno, la mitad más uno votó, el domingo se cambió para el sábado, el pastor se fue de ahí. No, mis hermanos, la iglesia, el gobierno de la iglesia es un gobierno teocrático donde Cristo es la cabeza y Cristo, la cabeza de la iglesia, gobierna la iglesia a través de su palabra y los pastores están para gobernar la iglesia a través de la palabra. Así que, pero hay un sentido en que el gobierno es congregacional. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que la iglesia elija a sus pastores. Los pastores de la iglesia no caen del cielo, como en otros lugares que el pastor lo manda a un seminario. Nosotros no creemos eso. Los pastores de la iglesia, yo no soy pastor de esta iglesia. Yo no puedo aquí gobernar, porque yo fui elegido en una iglesia, yo no soy pastor de otra. Y la iglesia elige a sus pastores. Por eso en ese sentido el gobierno es congregacional. Así que este cuadro es muy interesante. Los pastores gobiernan a la congregación, pero el pastor es elegido por la congregación. La iglesia elige libremente a los hombres que la pastorean, pero la iglesia no escoge un pastor para luego gobernar al pastor. Lo escoge para que él sea quien la guíe, quien la dirija, quien tome las decisiones, hermano. La iglesia elige a pastores para que ellos la gobiernen, para que ellos gobiernen la iglesia. Y esto es como el padre de familia, mis hermanos. Si el pastor no va en contra de la voluntad del rey, si el pastor no va en contra de la palabra de Dios, nosotros tenemos el deber de obedecer a nuestros pastores. De obedecer a nuestros pastores. Vamos a ver cuál es el contrapeso entonces. Este es el contrapeso necesario, el deber de la iglesia.
Una iglesia que tiene claro esto, hermanos, y ahí está, y después yo les doy los textos. Una iglesia que tiene claro esto es una iglesia saludable. ¿Por qué razón? Porque la carga pastoral, estas 5 funciones que son una carga, créanme que es una carga, hermanos. No les estoy mintiendo. Cuando alguien te eligen para pastor, lo que dan deseo de salir corriendo. El ministerio pastoral es una carga. Eso no les estamos mintiendo con eso. Es una carga gozosa porque se hace para Cristo, pero es una carga, no deja de ser una carga. Ahora, esa carga se aliviana. Esa carga se aliviana con una iglesia así. Esto se vuelve tremendamente pesado si no tenemos una iglesia así. La carga es aliviada cuando la iglesia tiende en alta estima y amor a sus pastores, cuando la iglesia se somete a la autoridad, cuando la iglesia protege su reputación, cuando la iglesia sustenta económicamente a sus pastores, que eso no se cumple a veces. Eso no, ahora yo les voy a decir, yo les puse aquí el sustento económico porque es un principio del Nuevo Testamento. Porque es un principio del Nuevo Testamento. Aunque a veces la economía de la iglesia no pueda. Pero esa carga pastoral es aliviada por esto. Tú tienes un pastor que tiene que trabajar horas extra para poder vivir. Y nosotros hemos visto eso en la iglesia de nosotros y le damos gracias a Dios. Mis hermanos, en las reuniones anuales de nuestra iglesia y en esto, no hay una reunión anual que la iglesia no haya un hermano que se pare y diga, ¿cuándo vamos a empezar a ayudar a todos nuestros pastores más? ¿Cómo vamos a aumentar la ayuda? ¿Cuándo vamos a aumentarle el salario al pastor? ¿Cuándo vamos a aumentar? No hay una reunión. No hay una reunión pastoral anual de la iglesia que no hay un hermano que diga, tenemos que esforzarle, y nosotros nos da alegría eso. Aunque nosotros entendemos después, no, la iglesia no tiene económicamente posibilidad. Pero nos da alegría que nuestros hermanos estén pensando en nosotros. Nuestros diáconos, ustedes saben lo que hacen. Nuestros diáconos, que son 3 diáconos, se han distribuido los pastores. Y yo tengo un diácono que me atiende a mí. Y me llama una vez a la semana. Y me dice, mi hermano, hay algo que nosotros tengamos que ayudarte. Hay algo en lo que, económicamente hablando, en lo que yo te tenga que ayudar, en lo que tengamos que ayudarte. Hay algo que te falta en la casa. Hay algo que yo tenga que ayudarte. Y eso a mí me da alegría. Aunque uno la mayoría de las veces le dice, mi hermano, yo estoy bien. Yo estoy bien. Pero la iglesia tiene que estar pendiente de eso. La iglesia tiene que estar pendiente de que sus pastores puedan dedicarse a la palabra, a supervisar la grey, a gobernarla. Y que los pastores no tengan que estar trabajando 60 horas a la semana más la carga de la iglesia, porque se te va a fundir tu pastor. No va a poder. No va a poder, no te va a llegar a un año. O se muere o renuncia porque no puede. Entonces, estas cosas alivianan la carga pastoral. La alivianan. Una iglesia que tiene en alta estima a sus pastores, que les ama, que les muestra amor, cariño. Una iglesia que se somete a la autoridad de los pastores. Una iglesia que protege la reputación de sus pastores, que no anda chismeando en cuanto a sus pastores. No quiere decir que cuando seamos muchos pastores, como nosotros 5, a mí hay hermanos que me quieren más a mí que a otro pastor, pero hay hermanos que quieren más al otro que a mí. ¿Que quieren? No. Que le tienen más cercanía. Y yo no me pongo bravo por eso. Pero es una iglesia que está pensando en hacerle bien a sus pastores. Entonces, estas cosas alivianan la carga pastoral. Para que la balanza del ecosistema se mantenga, el peso del liderazgo espiritual debe ser equilibrado por el respaldo activo de los creyentes. Eso es lo que hace que esta carga pastoral no se convierta en una roca que te aplaste. Tener una iglesia rebelde, tener una iglesia que el pastor no puede decir nada, que no haya hermanos que estén pensando doble de él, que un pastor no se pueda parar y decir, hermanos, yo necesito que alguien me ayude en mi casa, y que haya algún hermano diciendo, este lo que se quiere es hacer rico. O que el pastor venga y tú lo veas con un carro nuevo y digas, ay, mira, así se debe estar robando los fondos de la iglesia. Eso es terrible. Eso es terrible. Una iglesia que tenga sospecha de sus pastores es terrible para el ministerio pastoral. Es una carga que no se puede soportar. Estas cosas aligeran la carga del ministerio. La aligeran. A no ser que haya, obviamente, a no ser que haya, hermano, porque los pastores no somos perfectos ninguno,
y puede haber leones leones entre las ovejas, y obviamente puede haber un pastor que sea inmoral, que hay que sacarlo del ministerio. No estoy diciendo aquí que los pastores sean intocables. Hay maneras bíblicas de remover a un hombre del ministerio. Hay maneras bíblicas. Tú tienes algo que vaya en contra de la cualificación pastoral de ser un hombre irreprensible, y tú llegas y le dices, usted es un inmoral, usted es un hombre que no es irreprensible a partir, y usted habla con él, Mateo 18, reúne a dos hermanos, y hay un proceso para remover a un hombre del ministerio. Lo hay. Pero ahora, las quejas, la murmuración, los chismes en contra del ministerio pastoral hacen que esta carga sea insoportable de llevar. Pasa a la próxima, hermano. Así que, ¿cuál es la actitud hacia el liderazgo de los pastores? ¿Cuál es la actitud entonces de la iglesia hacia sus pastores? Hermanos, ahí están los textos. No quiero hacerle pesada las conferencias. Ahí están los textos. Ahí están los textos. Vamos a leerlos, vamos a leerlos. No vamos a pasar por arriba los textos, porque esta conferencia no es muy larga. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 13. No quiero que ustedes piensen que estos son ideas mías. Son claramente la enseñanza de la Biblia. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 13. Sí. Dice Pablo, la paz se logra en una iglesia cuando tú tienes en estima a tus pastores, cuando tú los tienes en estima, o sea, significa que ellos son estimables para ti. Estimable significa, hermano, que tú no admitas reproche contra tu pastor. Que tú lo tengas en tu corazón, que tú lo tengas en tu corazón, en tus oraciones. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Pablo dice, no dice estima. Estima puse yo. Pero Pablo dice en muy alta estima. Pablo dice en muy alta estima por causa de su obra, por causa de lo que ellos hacen, reconociendo el ejercicio de su autoridad. Y esto es importante para la salud de la iglesia. ¿Qué más debe hacer la iglesia? Hebreos 13, 17. Ese texto es para exponerlo detalladamente. Hermano, cuando tú tienes una iglesia que no hay nada que tú digas que le caiga bien, no hay decisión que tú hagas que sea bien aceptada, siempre haya rumores, siempre haya gente que esté, hermano, eso hace que esta tarea pastoral se vuelva tan pesada. Eso no lo digo yo, lo dice Pablo. Dice, para que ellos lo hagan con alegría, para que ellos lo hagan con alegría, para que no les caiga este ministerio como una piedra arriba de la cabeza, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque a los primeros que no es provechoso eso es a ustedes. A la iglesia no es provechoso tener pastores que estén ahí ahogándose en el ministerio. Así que la segunda cosa es una iglesia que se someta al gobierno de los pastores, que los creyentes deben sujetarse al gobierno espiritual de los pastores. Obviamente, hermano, dentro de su jurisdicción, siempre que no pidan nada contrario a la Biblia. Yo no tengo autoridad para llegar a la casa de ningún miembro de mi iglesia y decirle, oye, yo no quiero que salgas con los niños los sábados a parque. Ven acá, tú te estás excediendo en tu autoridad. Yo veo a veces, de verdad, en las iglesias reformadas no pasa o no debe pasar eso, pero en iglesias pentecostales los pastores excediéndose en cada cosa. Excediéndose. Ahora yo soy pastor tuyo y te digo, ay, a mí no me gusta ese mechón azul que te hiciste. ¿Es pecado que te pongas el mechón azul? Ninguno. Yo no tengo autoridad para llegar a ninguno de ustedes y decirle, oye, el pelado ese que te hiciste, hermano, tenemos que hablar donde la Biblia habla. Hablar donde la Biblia habla. Tenemos que cuidar el ministerio pastoral. Tenemos que cuidar que nosotros tenemos que entender que nuestro gobierno es en el marco de este libro. Y fuera de este libro nosotros no tenemos autoridad. No tenemos. Yo conocí una iglesia pentecostal que el pastor se paraba
y le prohibía a las hermanas afeitarse debajo de las axilas, ponerse más de un arete en la oreja. Hermanos amados, aunque a mí personalmente no me guste, yo no puedo, no tengo autoridad para llegar a la casa de ninguno de ustedes y acomodar las cosas como yo, según mi preferencia. Ahora, mi autoridad radica en este libro. Yo sí debo exhortar a un marido que trate con cariño a su esposa. Yo sí debo exhortar y reprender a un esposo que yo vea que tiene una relación tirante, agresiva con su mujer. Yo sí debo reprender a un hijo, miembro de la iglesia, que le hable con desdén a sus padres, en la autoridad de la palabra. Y habitualmente cuando los pastores vamos a reprender o a exhortar a alguien, nosotros tratamos siempre de llevar la palabra y hablar en el contexto de la palabra, porque estamos tocando terreno que tenemos que tener la autoridad de la Biblia para llegar a ese hermano. Una vez alguien dice, eso fue en Cuba, eso no es ni aquí. No, es que no me gusta la casa de ese pastor porque tiene vino puesto en el comedor. Una botella de vino puesto en el comedor. Mi hermana, pero tú tienes constancia de que el pastor es un borracho. De verdad. Tú tienes constancia. Es el vino pecaminoso per se. Es el vino pecaminoso per se. No. El pecado es la borrachera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de llevar nuestras subjetividades, a nuestros pastores. Nosotros no tenemos autoridad para ir más allá de la palabra. Así que los pastores gobiernan la iglesia no por las subjetividades, por lo que le guste o no le guste, por sus preferencias personales. Gobierna la iglesia por la palabra. Gobierna la iglesia por la palabra. Así que la iglesia hace que sus pastores se sientan alegres en su ministerio cuando tienen en alta estima, o sea, cuidan el corazón de su pastor, se someten obedientemente a la palabra de Dios que es implementada en el gobierno pastoral. Vamos a ver la otra. Y ellos velan por la reputación del pastor. Es en este sentido que la iglesia se convierte en un escudo. Yo creo que un hermano me lea 1 Timoteo 5:19. ¿Qué dice? Contra un anciano, hermano, contra un pastor, no admitas acusación, Timoteo, no la admitas. A no ser que vengan 2 o 3 testigos, que la iglesia cuide a sus pastores. La iglesia cuide a sus pastores, que la iglesia se convierta en un escudo de sus pastores. Acusaciones sin fundamentos, resentimientos, quejas contra sus pastores, hacen que el ministerio sea dañado. Significado práctico, aquí se los puse abajo, no escuchen acusaciones sin fundamento y no acepten automáticamente como verdadero un cargo hecho contra un pastor. Los creyentes son el escudo protector del ministerio. Y hermano, eso no significa, como les dije ahora mismo, que los pastores sean impecables. Pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de que la iglesia no sea el escudo protector de sus pastores, que los cuide. Los pastores son gente que por su oficio, no por sus personas. Hacia la persona de Ricardo tú no tienes nada que admirarle, pero hacia su ministerio sí. Hacia su ministerio. Fíjate que Pablo dice por su oficio. Los pastores son dignos de honra por el oficio que hacen. Debemos guardar sus reputaciones de aquellos que intentan deshonrar el ministerio. Porque el ministerio es un ministerio que debe ser honrado, porque es un ministerio de gobierno en el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué no debemos admitir hacia el pastor? Y ustedes dirán, pero ¿cómo pone esta diapositiva acá? ¿Qué no debemos admitir en la iglesia? Hermano, yo creo que esto es a lo mejor lo más importante que les voy a decir hoy. El chisme. El chisme mata a la iglesia. El chisme es altamente divisivo. El chisme en la iglesia es algo que destruye la unidad de la iglesia.
Y habitualmente los pastores son objetivo de chisme y en la iglesia debe cuidarse de eso. Porque hay tres cosas que hacen que el chisme sea muy frecuente en la iglesia, en un contexto de un grupo. Y es que el chisme es atractivo. Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. El chisme es una estrategia del diablo para dividir la iglesia en contra de sus pastores. Y el chisme hace un daño inconsciente en la iglesia. Ningún creyente verdadero piensa, voy a ser usado por Satanás hoy. Pero criticar a los pastores a sus espaldas daña tu alma, la de quien escucha, y debilita la expansión del evangelio. El chisme es un daño tremendo a la labor pastoral. El deber de la iglesia es detener de inmediato los rumores y evitar a la persona resolver el problema con el pastor directamente. Y esto, hermanos, es algo que hace mucho daño a la labor pastoral. Vamos a ver la otra. La iglesia, le dimos tres cosas, debe estimar a sus pastores, la iglesia debe someterse a la labor pastoral, la iglesia debe evitar el chisme y en último, el que no nos gusta a nadie, la iglesia debe sostener a sus pastores. Yo sé que esto, el que no nos gusta a nadie, yo digo porque por lo menos los cubanos, no sé los demás hermanos de otros países si no tendrán el mismo problema de los cubanos. Los cubanos cuando se nos habla de dinero nos ponemos como mal. No sé si habremos nos ponemos como mal. Y de verdad, hay en Cuba, los cubanos traemos un problema en los genes. Los cubanos tienen un problema en los genes. Y el problema en los genes es que el pastor tiene que ser pobre. Cuanto más mal viva, es más digno. De hecho, yo me acuerdo en Cuba que antes le decía, él es tan pobre, es tan humilde. Y yo decía, la humildad y la pobreza es lo mismo entonces. No. Ustedes saben que un pobre puede ser orgulloso. Entonces, tenemos un problema en nuestras mentes. Y el problema es que a un pastor se le paga un salario, para nosotros sería una cosa mala. Pero la Biblia dice claramente que el obrero es digno de su salario. La Biblia repite eso. Y la Biblia dice que el pastorado es un arduo trabajo. Así que el deber de honrar, y la palabra honra en las cartas apostólicas implica darle un salario, y yo les exhorto a que lo estudien, hace que el obrero sea digno de su salario. Aquellos que se benefician de la labor espiritual deben ocuparse del sostén material. Pablo dice, yo les doy lo espiritual, ustedes me dan lo material. Es así, pero bueno. Porque yo sé, hermanos, que el evangelio de la prosperidad ha hecho mucho daño. Yo sé que ha hecho mucho daño. Yo sé que el evangelio de la prosperidad en este sobreénfasis del dinero ha hecho mucho daño. Y nosotros queremos irnos al otro extremo. Pero probablemente la verdad está en el equilibrio. Probablemente no. Siempre la verdad está en el equilibrio de la palabra. Esto permite al pastor mantener una buena conciencia, proveer para su familia decorosamente y ser hospitalario sin distracciones seculares. La palabra bíblica honor expresa compensación económica de una manera cristiana, comunica estima y cariñosa solicitud. Por ejemplo, en los pastores de IBCJ, ellos han tomado el acuerdo de que el salario pastoral debe ser en base a la media de la congregación. Y ellos calculan, hacen sus cálculos. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermanos, nosotros no podemos tener pastores viviendo pobres, en una pobreza extrema, dedicando tiempo de sus vidas y la iglesia ajena a eso. Eso es en contra del principio bíblico. Miren, ese principio está desde el Antiguo Testamento. Esto es rápido. En la próxima diapositiva les explico cómo este principio es desde el Antiguo Testamento. Los levitas, ¿se acuerdan la tribu de Leví? ¿Qué herencia iban a tener los levitas en la repartición de las tierras? Ninguna, no les tocaba ninguna tierra. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser sostenidos por el pueblo. Así que 600,000 israelitas sostenían 12,000 levitas adultos. Los levitas eran aquellos que se ocupaban de las labores sacerdotales. El pueblo se iba a ocupar de sostener a los sacerdotes. Y ese principio
del Antiguo Testamento es tomado en el Nuevo Testamento para que la iglesia sostenga a sus pastores. Así que Pablo usa 3 metáforas de provisión. Estamos acabando, no sé, esto es una maravilla, pero bueno, no puedo darle 2 horas porque se duerme todo el mundo aquí. Primera a los Corintios 9, hay 3 figuras que se dan al pastor. La primera figura es la de un soldado. Pablo dice, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? Y ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? El gobierno suple sus necesidades para que pueda pelear sin distracción. ¿Tú te imaginas un soldado que tú mandes a la guerra y que tenga que decir, ¿qué almuerzo hoy? ¿Qué almuerzo? Está en medio de la guerra de Irán allá y pensando en el almuerzo. Obviamente. Y Pablo dice, el pastor es un soldado que por lo tanto tiene que tener la provisión básica para que pueda luchar. Pablo dice, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? Pero también Pablo se hace otra pregunta. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? El agricultor. Y eso lo presenta Pablo como un ejemplo para el ministerio pastoral. El que siembra tiene el derecho de sostenerse de su arduo trabajo. Así que el pastor es un soldado, el pastor es un agricultor que siembra espiritual y recoge material. Y el pastor, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche? El cuidado constante del rebaño provee legítimamente para el cuidado pastoral. Y ahí vemos, y esa es la filosofía del cubano que tenemos que quitar. Iglesias de 3,000 miembros y sus pastores pasando necesidad y trabajo. No. Porque se supone que la iglesia crece y sus pastores se benefician del cuidado pastoral. Hermano, y no estamos hablando de Evangelio de la Prosperidad. Estamos hablando de 1 Corintios 9. Léaselo en la casa. Estúdielo sin prejuicio. Olvídese del Evangelio de la Prosperidad. De los que usan este texto para hacerse millonarios. Olvídense de eso. No estamos hablando de eso. Déjenme decirle que ningún pastor reformado es millonario. Tanto, vuelvo a citar el mismo ejemplo. Sujel yo lo quiero mucho. Sujel no es millonario. De hecho, Sujel no es lo que ustedes... Sujel nos beneficiamos de sus sermones. Sujel es un pobre pastor. Los que hemos estado en su casa nos damos cuenta. Entonces, obviamente, ningún pastor reformado es millonario. Estamos hablando del sustento del pastor. Así que el soldado, el agricultor, el pastor. Pablo presenta estos 3 ejemplos para hablar de que los que trabajan del evangelio, para el evangelio, vivan del evangelio. Eso es un principio de la escritura. Así que, hermanos, en resumen, ya estamos resumiendo. Me gusta mucho este cuadro. El liderazgo pastoral, la respuesta de la congregación. Y fíjense que las flechas están en 2 sentidos. Los pastores alimentan a la grey con la palabra. La iglesia alimenta al pastor con sustento digno. Los pastores presiden y gobiernan en el amor. La iglesia obedece y se sujeta a su voluntad. Los pastores velan y supervisan las almas. La iglesia protege y vela por la reputación del pastor. Los pastores amonestan para corregir. La iglesia los tiene en muy alta estima. Y las flechas son de los 2 lados. Porque cuando esto se cumple, esto se hace de manera más agradable. Esto hace que se sirva con alegría. Una iglesia que tú dices, yo dirijo, pero que recibe con alegría mi gobierno, recibe con alegría mi exhortación, recibe con alegría mi reprensión, es algo que hace que el gobierno pastoral sea muy, muy deleitoso. Así que, hermanos, hay una perspectiva puramente espiritual. Y no, esto era una aclaración que yo quería hacerle. No estamos hablando de transacciones. No estamos hablando de evangelio de la prosperidad. No estamos hablando de que queremos saquearle las cuentas del banco. No, no nos malinterpreten. No es una transacción. Tratar los deberes pastorales y congregacionales con dignidad no es un mero contrato laboral. Es una muestra de aprecio, del aprecio de la iglesia por el reino de Dios. Y el beneficio mutuo. Las coronas no deben ser colocadas en la tumba después de su muerte. Hay que darle las flores ahora para animarlos en su trabajo. Sí, esto es interesante. Tú cuando se muere el pastor,
En el funeral, qué bueno era, pero en la vida, dale látigo. Todo el mundo es bueno cuando se muere. Todo el mundo es bueno. Todo el mundo es bueno cuando se muere. Las coronas las ponemos en la tumba. Y muchas veces tenemos esa filosofía. La filosofía es que sufra, que sufra, que sufra, para después que se gane la corona en la tumba. No. Esa es un principio del Nuevo Testamento, que nosotros, que los pastores reciban la bendición de su trabajo en medio de una congregación que le ame, que con alegría reciba su amonestación y que le sostenga por medio de su trabajo. Así que, hermanos, cultivemos, y con esto termino, una relación armoniosa y bíblica, amándonos y cuidándonos unos a otros, de tal manera que podamos preservar la vida y el testimonio de esta congregación hasta que el Señor vuelva. Y ese es el gran objetivo, que cultivemos, se lo repito, una relación armoniosa y bíblica, amándonos y cuidándonos unos a otros, de tal manera que podamos preservar la vida y el testimonio de esta congregación hasta que el Señor vuelva, porque al final ese es el objetivo. Bueno, hermanos, esto era todo lo que les traía en estas dos conferencias. Espero que les haya hecho bien. Vamos a terminar orando, Chaple.